De pies, hermanos. En Segunda de Corintios, capítulo 1. Yo sé que algunos ahí dicen en el boletín de versículo 12 al 24, pero no es. Es versículo 12 hasta el capítulo 2, versículo 4. Se me pasó a poner dos puntitos. Y parece que es de 12 al 24, pero no es. Es de capítulo 1, versículo 12 al 2:4. Ok, so vamos voy a leer, ustedes siguen con la vista. 1:12. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Porque no os escribimos otras cosas de las que leéis, o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis. Como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. Con esta confianza quise ir primero a vosotros, para que tuviese una segunda gracia. Y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros, y ser encaminado por vosotros a Judea. Así que, al proponerme esto, ¿usé quizá de ligereza? ¿O lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no? Mas, como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Porque todas las promesas de Dios son en él sí, y en él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros es Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. No que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza. Porque si os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? Y esto mismo os escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos lo que mi gozo es el de todos vosotros. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribir con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieses cuán grande es el amor que os tengo. Amén. Pueden tomar sus lugares. Y hay mucho que cubrir, yo sé, pero es tan importante entender eso. ¿Cómo manejar los malentendidos? O cuando uno nos malinterpreta. O cuando otros aprovechan de la oportunidad y hablan mal de nosotros. Y que la gente malinterpreta nuestras intenciones. Eso pasa todos los días. Pero el apóstol dio a conocer su intención. Déjeme explicar dónde entró el malentendido. Si usted mira conmigo en 1 de Corintios, que hemos estudiado anteriormente, capítulo 16, en el fin de la epístola él dice, de 5 al 7, 1 de Corintios 16, 5 al 7, iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso,
pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor permite. Está diciendo, mire, voy a pasar por Macedonia, un ratito voy a estar con ustedes, voy a Macedonia, cuando regreso voy a quedar más tiempo con ustedes. Eso era lo que él dijo que iba a hacer, era su plan. Bueno, y después vemos entonces que su intención original era visitarlos en camino a Macedonia, pero algo pasó. Y el apóstol consideró necesario cambiar su itinerario. Mire, usted mira ahora 2 de Corintios, capítulo 1. Y vemos aquí en versículos 15 y 16. Con esta confianza quise ir primero a vosotros, para que tuvieses una segunda gracia. Y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminado por vosotros a Judea. Lo ven ustedes, ese era mi plan, dijo él, es lo que él dijo que iba a hacer. Y ahora no. Entonces vemos aquí ahora que había algunos, como resultado hubo quienes acusaron al apóstol de ser voluble y carnal. Okay, voluble y podemos decir un autoritario. Y que él hace lo que él quiere, no le importa, y él es muy voluble. En inglés la palabra es fickle. Okay? Él era muy voluble, cambiaba de idea. Hay gente que dice que sí, después que no. Usted no conoce a nadie así, pero yo sé que hay gente así. Okay? Como resultado hubo quienes le acusaron a él de ser así. Y algunos lo acusaron de ser carnal. Pues él dijo que nosotros, si usted mira lo que él dijo en capítulo 1, aquí en 2 de Corintios, y él dice que, versículo 12, que no con sabiduría humana, que no fue carnal, no era una sabiduría carnal. ¿Okay? Pero lo acusaron. Entonces, siempre habrá quienes se aprovechan de los malentendidos y tuercen los hechos o las palabras a su conveniencia. Eso pasa siempre. El apóstol vio la necesidad de aclarar su postura. ¿Okay? Porque él hizo lo que él hizo. Ahora, déjenme explicarles algo primero. Hubo 4 cartas que Pablo escribió a los corintios. Nada más tenemos 2 de las 4. Déjenme mostrarles. Si usted mira 1 de Corintios capítulo 5. Recuerda cuando él habló de los fornicarios. Y en capítulo 5, él estaba diciendo, ¿verdad? Versículo 9. Os he escrito por carta, es decir, que ya le escribieron otra carta antes de 1 de Corintios. Quiero que entiendan eso. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. El Señor nos tiene viviendo entre fornicarios, idólatras y ladrones. Pero él está aclarando, versículo 11, más bien os escribí, se ve, ya es otra carta que él escribió antes de 1 de Corintios. Os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuera fornicario, avaro, idólatra o maldiciente, malas palabras, vulgaridades, o borracho o ladrón. Con el tal ni aún comáis, ni come con gente así. Es que decir que si tú convives con esa gente, es tu familiar o trabaja con ellos, tienes que ir a la tienda a comprar de ellos, ni modo, estamos en el mundo. Pero ninguno que llamándose hermano no la aceptan en su iglesia. ¿Okay? Y no se juntan con gente así, los cristianos falsos o carnales. Pero ven ustedes que él escribió una carta antes que 1 de Corintios. La 1 de Corintios es la segunda carta. Pero después había otra carta muy severa que él había escrito. Después de esta carta, 1 de Corintios, y la segunda, que es que antes de 2 de Corintios, hubo otra carta. Había esa primera carta, que no sabemos.
Había la segunda, que es Primera de Corintios. Había una tercera carta que no sabemos dónde está tampoco. Y él habló aquí acerca de esta que él había escrito a ellos. Deme, para que no se confunde mucho. La primera carta de Pablo, Primera de Corintios, es la segunda. Y la segunda de Corintios es la cuarta. Hubo la primera y la tercera, que no sabemos dónde estar. Y nada más tenemos la segunda y la cuarta. Pero decimos primera y segunda porque el orden que está en la Biblia. Quiero que entiendan eso. Okay? Porque eso tiene mucho que ver con las cosas que él escribió. Y él habla aquí de la angustia de su alma. ¿Qué carta fue? Fue una que no tenemos récord. Pero era una carta muy dura que él escribió. Bueno, entonces quiero que entiendan. El apóstol entonces vio la necesidad de aclarar su postura, su decisión, porque él hizo lo que él hizo. Vemos en el versículo 12 ahora, versículo 12, vemos aquí que nuestra gloria, dice, es esta, el testimonio de nuestra conciencia. Primeramente, ¿qué está hablando él? Del comportamiento, su comportamiento ante los hermanos. Y cuando pongo los hermanos aquí en las notas, en el bosquejo, hablan de los hermanos en Corinto, okay, pero podemos aplicarlo a nosotros, a nuestros hermanos. Pero vemos que Pablo utiliza su comportamiento ante ellos como evidencia de su sinceridad. Y él dice en el fin, él dice en el medio del versículo 12, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, que es no la astucia humana, no andaba manipulando a la gente o las circunstancias, sino con la gracia de Dios nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Ahora, muy importante eso. Primero, él apela a su conciencia. Él está apelando a su conciencia. Mi conciencia delante de Dios está sin ofensa, está limpia. El apóstol siempre buscó tener limpia su conciencia, sin ofensa, ante los hombres y ante Dios. Y eso es, ¿sabe qué? Si usted mira conmigo en Hechos 24:16. Y por supuesto, esos son uno de los primeros versículos que memoricé cuando ya era joven y en la fe. Joven y en la fe más bien. Y 24:16 dice Pablo ante Félix. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. ¿Por qué? En luz de la resurrección. Si usted mira aquí, va a haber una resurrección. Versículo 15. Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Todos aquí vamos a resucitar. Algunos aquí vamos a estar con el Señor. Otros vamos para el infierno. No hay otra. Si tú no tienes a Cristo, tú vas para el infierno. No hay otra. Pero Pablo dijo, a luz de la resurrección, que un día voy a estar delante de mi Señor. Quiero tener mi conciencia limpia. Delante de Dios y delante de los hombres. No quiero que me ande señalando en aquel día. Que es que por culpa de Jorge Levant, esto y el otro, yo quiero tener mi conciencia limpia. Y tú sabes si tu conciencia te molesta en algo, arregla la situación. Entonces él apelaba a su conciencia y él siempre quería tener su conciencia sin ofensa, ¿sí? Limpia delante de Dios y delante de los hombres. Algunos que dicen, a mí qué me importa lo que piensan los hombres. A Pablo sí le importó. Él no quería ofender a nadie. Es una cosa cuando te acusan sin ninguna base. Otra cosa cuando tiene razón en lo que dicen y tú sí eres culpable. Y no porque una persona sin conversa, a mí qué me importa. No, tú tienes que estar bien delante de todos. Lo vemos, eso se llama integridad, hermanos. ¿Okay? Es algo que falta mucho hoy. Y vemos entonces también el apelo a su conducta o su testimonio. ¿Cómo nos hacemos con sus? Y él está incluyendo a Silvano y a Timoteo. Silvano es Silas, la misma persona. Él está incluyendo a ellos. Pero para facilitar este estudio, más digo Pablo, pero son los tres. Pero vemos aquí que él apela a su conducta. Primero, si usted mira como él dice aquí en versículo 12, nos hemos conducido en el mundo, que antes los mundanos, y mayormente, y más con vosotros. Tenemos esa creencia errónea
que a veces podemos bajar la guardia en la iglesia. Total, son hermanos. No, tenemos que conducirnos como Cristo en el mundo, así como en la iglesia también. Tú no debes de bajar tu guardia en la iglesia. Somos hermanos, no hay problema, hay confianza. No. Cristo es Cristo. Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y si tú eres un seguidor de Cristo, tú debes ser lo mismo aquí y afuera de la iglesia. ¿Ok? Tú no debes ser un hipócrita con su fachada de cristiano aquí en la iglesia y eres un mundano fuera de la iglesia. Eso no es lo que dice aquí. Pablo no era así. Su conducta era una conducta cristocéntrica en el mundo, pero aún más en la iglesia, porque no quiere dar lugar a los cristianos, más a los nuevos en la fe, de caer. Vemos entonces aquí ahora también, estaba basada en la sencillez y la sinceridad de Dios. Aquí dice, en versículo 12, toma en cuenta lo que él dice, él agregó las palabras, de Dios. Él no dijo que con sencillez y sinceridad, no más, de Dios. Déjenme explicarles aquí algo que es muy importante. Eso va a sonar duro, pero delante de Dios, tú no eres sincero y no eres sencillo, al menos que tu sinceridad y tu sencillez vino de Él. ¿Ok? Tú no puedes fabricar tu propia sinceridad. Tú puedes, como una fachada, y presentar una sinceridad, pero no es de verdad. La única sinceridad, muchos dicen, es que él es sincero, ella es sincera. Nadie es sincero, aparte de que reciba la sinceridad de Dios. Porque ¿cómo era tu corazón antes de recibir a Cristo? Era engañoso y perverso, más que todas las cosas. Tu corazón nunca ha sido sincero. Y si tú no tienes a Cristo, no eres sincero. A mí no me importa que tan sincero tú te crees, no eres sincero. Porque la única sinceridad que es genuina y que vale es la que es de Dios. Y por eso Pablo está diciendo, Pablo no era sincero en el principio, él era como fariseo, muy sincero, ¿verdad? Pero es sinceridad del hombre. Él dijo, mi sinceridad viene de Dios. Y la sencillez también. ¿Sabes la diferencia entre sinceridad y sencillez? Sinceridad es lo que tu corazón es, un corazón puro, un corazón íntegro y limpio. Sencillez es como tú te comportas en luz de tu sinceridad. Tú no tienes que poner máscaras y show y ser un showman delante de la gente. Tú eres quien eres. Entonces, tu sinceridad producirá sencillez en tu conducta, en tu comportamiento. Y Dios quiere que seamos una iglesia sencilla. Quiere decir que si viene gente pobre, gente con dinero, gente en el medio, gente con posición en la ciudad, gente que limpia como un janitor, un custodian en una escuela, no le hace. Todos somos iguales delante de Dios y tenemos que tratar unos a los otros con esa misma sencillez. Tenemos que ser sencillos y no presumidos. Y no tratar de contentar a los de afuera para que vengan a la iglesia, para que se sientan a gusto. No, si tú eres un pecador, no quiero que te sientes a gusto. Quiero que te sientes bienvenido por el amor, sí. Pero tarde que temprano, la predicación de este libro te va a afectar si tú no eres salvo. Y una de dos cosas va a pasar. Te vas a arrepentir y te vas a entregar a Cristo, o te vas a enojar y te vas a ir de la iglesia. Una y otra. Y eso pasó con Cristo. O le siguieron a Él o lo odiaron. No hay dos. Entonces no hay tres. Es uno o el otro. Hay arrepentimiento y salvación, o hay amargura y enojo y perdición. No hay otra. Vemos entonces, él habló de esa sinceridad humana. Esa sinceridad y sencillez que es de Dios. Asegúrate que tu sinceridad es de Dios. No fabricada en tu corazón engañoso que te hace creer que tú eres tan sencillo cuando no eres egoísta. Porque si de veras cada persona que rechaza a Cristo es egoísta, no es egocéntrico, no es cristocéntrico, o eres el ego encima del trono, sentado en el trono de tu vida, o es Cristo sentado en el trono de tu vida. Y no me digas que eres sincero si tú no tienes a Cristo, tú te engañas. Okay. Y tú sinceramente estás equivocado, para que sepas. Okay. Y vemos también que fue una conducta constante,
no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios. Y usted ve aquí lo que él dice en capítulo 1, versículo, estamos 12 todavía, dice, no con sabiduría humana. Eso es cuando uno fabrica su sinceridad. Uno comienza a fabricarla en su vida y comienza también a poner un show. Tú eres de una manera delante de algunos, de otra manera delante de otros. Pero una persona sencilla es igual todo el tiempo. Él no tiene máscaras porque Él es quien es. Él es lo que es por la gracia de Dios. No anda poniendo máscaras. Entonces vemos aquí que no era con sabiduría humana, pero también era con la gracia de Dios. Somos salvos por gracia y creceremos en esa gracia. Y es la gracia de Dios que nos llevará un día a la presencia de Dios. Todo comenzó con la gracia de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y eso no de vosotros. No, es don de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Para que nadie se gloríe. Es por gracia. Dice, yo soy salvo por la fe. Es por la gracia que tú eres salvo por la fe. Tú ni tenías fe. Es la gracia de Dios que te dio la fe. Es la gracia de Dios que permite que tu fe te salva. Y es por la gracia, dice la Biblia, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. La Biblia dice a Pedro, para crecer en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La gracia de Dios. Entonces él dice aquí también, en el capítulo 1, versículo 12, yo no voy a confiar en mi astucia, en mi sabiduría, voy a confiar en la gracia de Dios, porque solo Él me puede hacer sincero y sencillo. Yo no puedo con a mi propia cuenta. Y aquí dice, a mí, ¿qué más? Léelo y verás, ahí dice eso. Él dice, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios. Nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Lo vemos entonces también la claridad del apóstol ante los hermanos. La claridad del apóstol ante los hermanos. Hermano, versículo 13 y 14 dice, porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis. Y espero que hasta el fin las entenderéis. Como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así también nosotros la nuestra para el día del Señor Jesús. ¿Qué estaba diciendo él? Bueno, primero, hermanos, Pablo fue muy claro y comprensible en lo que él escribió. ¿Sabe un dicho que los que tienen más años tal vez entienden cuando dice pan, pan, vino, vino? Lo que yo digo es lo que es. Yo hablo directo, ¿ok? Y Pablo está diciendo, lo que yo estoy escribiendo es muy sencillo. Yo no estoy escribiendo en una manera codificada, que un código que tú tienes que tratar de adivinar. Yo estoy escribiendo muy sencillamente a un pueblo. Yo soy sencillo y quiero escribir sencillamente a un pueblo sencillo. Y sabe, hermanos, ese es mi deseo. No quiero usar palabras grandes y palabras teológicas y palabras españolas que quizás ustedes ni entenderían, ¿verdad? Yo me gusta usar palabras sencillas que un niño de segundo grado puede entender. Pero no porque las palabras y el método es sencillo, que la enseñanza es de un segundo grado. Es enseñanzas profundas, pero a la vez en una manera sencilla. Y es lo que Pablo está diciendo aquí. Pablo dice en versículo, si usted mira, versículo 13, porque no os escribimos otras cosas de las que leéis. No tiene que tratar de buscar. ¿Qué es lo que está diciendo? Es sencillo. Lo que escribí es lo que es. Créelo, acéptalo. No puede ser, tiene que otra. No, es así. Entonces, y vemos aquí entonces también, o también entendéis, dice, y espero que hasta el fin las entenderéis. No el fin hasta que venga Cristo, no, pero el fin del asunto. Habíamos mal entendido. Él quiere que ustedes entiendan completamente hasta el fin del asunto. Yo quiero aclarar ese malentendido. Vemos entonces también algo más, ¿ok? Pablo siempre tuvo en mente ese día glorioso que cuando él iba a estar con Cristo. ¿Y sabe lo que dijo Pablo aquí? Yo quiero enseñarles sencillamente porque quiero verlos bendecidos.
Yo quiero verlos, que ustedes sean mi gloria en el día del Señor, así como yo sea su gloria en el día del Señor. Ahora, usted mira conmigo en el Tesalonicenses, ¿ok? Y vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 2. 1 Tesalonicenses capítulo 2. Y quiero que miren lo que dice Pablo aquí. Y mire versículos 19 y 20. Ahora a los tesalonicenses, eso no es a los corintios, dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. En otras palabras, hermanos, nosotros tenemos que entender que en vez de estar pensando, voy a recibir mi corona y voy a recibir esto, nosotros somos la gloria y la corona y el gozo del uno y el otro. Vamos a gozarnos uno al otro cuando el Señor venga. Es decir que yo voy a ver mis hermanos que batallaron tanto, triunfantes allá con el Señor. Wow, esto va a ser mi gloria. Y ustedes van a verme a mí y con mis luchas triunfante también. Y yo voy a ser vuestra gloria. Y vamos a gloriarnos en uno a los otros. Pero no es un orgullo, vanagloria mundana. Es una gloria divina que Dios nos va a dar. Porque su gloria se va a manifestar en nosotros. Entonces Pablo dice, cada vez que yo estoy con ustedes y les quiero ayudar, es que quiero contribuir para su gloria, para que yo me glorío con ustedes en el día del Señor. Porque lo más que tú creces aquí, más serás bendecido allá. Y es lo que está diciendo Pablo en tantas palabras. Por eso Pablo dice, yo nunca he tratado de enseñar con palabras difíciles o con códigos que tienen que ustedes adivinar qué estoy diciendo. Hay nada de eso. Es muy sencillo. Lo que escribo es lo que ustedes leen, es lo que ustedes entienden. Y vemos entonces ahora la confianza del apóstol ante los hermanos. Era un hermano que tenía mucha confianza ante ellos. Versículo 15, regresando a 2 de Corintios 2, capítulo 1, versículo 15. Con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieses una segunda gracia. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Bueno, su único interés era bendecirlos espiritualmente. En otras palabras, el apóstol Pedro dice en su epístola, capítulo 4, no me acuerdo el versículo ahorita, pero que nosotros somos mayordomos de la multiforme gracia de Dios. Nosotros somos, por ejemplo, digamos que usted siembra algo en un jardín, sandía, chile, lo que sea. Hay que cultivar la tierra, hay que sembrar la semilla, pero después de haber hecho eso y cubrir la semilla, todos los días tienes que regar. Tú tienes que regar. Si tú no riegas, no va a crecer, a menos que llueve todos los días. Y aquí no llueve todos los días. ¿Qué pasa? Esa manguera trae agua a la semilla. Esa manguera trae vida a la semilla. Nosotros somos como mangueras. Y Dios nos bendice con su gracia a través de nosotros. Tú eres una manguera, un instrumento útil en la mano del Señor, pero tú eres también un mayordomo de esa gracia. Y Dios dice, yo te he bendecido con mi gracia, quiero que tú bendigas a otros con esa misma gracia. Si yo te he enseñado algo, enseña a los demás. Si yo te he perdonado, que perdone a los demás. Si yo te he amado, quiero que ames a los demás. Si yo he sido muy benéfico contigo, sea benéfico con los demás. Somos instrumentos de su gracia. Y lo más que tú bendices a otros con la gracia de Dios por medio de tu vida, adivina qué va a pasar. Dios te va a bendecir con más gracia en tu vida. Tú no puedes dar más que Dios. ¿Ok? Entonces, y eso es lo que él quería. Y por eso él dice en versículo 15, y primero a vosotros para que tuvieses una segunda gracia. Él sabía que él era un hombre escogido por Dios. Y él quería bendecir al pueblo. Yo quiero bendecirles con más enseñanzas, con más oración.
Dios me ha enseñado más cosas, yo quiero compartir con mi pueblo, con los corintios. Él quería una segunda gracia. Y es como, hermanos, Pablo amaba a los corintios, él era su padre en la fe. Él fue que levantó esa iglesia. Y vemos entonces aquí su único interés era bendecirlos espiritualmente con más gracia. Y tú nunca puedes agotar esa fuente de gracia. Lo más que tú das, más que tendrás. Y vemos también algo más. Él deseaba ser enviado por ellos a Jerusalén. Recuerda que estaba recuerda su ofrenda. Él iba a Macedonia con la ofrenda de los macedonios, debía regresar a Corinto y con la ofrenda de los corintios y de los macedonios iba a ir a Jerusalén y quería ser bendecidos, comisionados por ellos. Él quería que ellos lo enviara a Jerusalén. ¿Por qué? Porque él quería mucho esa iglesia. Eran sus hijos en la fe. Y dijo, ¿quién más que los corintios para bendecirme en este viaje a Jerusalén? Para dar esa ofrenda a los pobres, a los santos en Jerusalén. Entonces él dijo aquí, y versículo 16, y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminado por vosotros a Judea. A ver, hermanos. Por eso cuando salen misioneros de aquí, un viaje misionero, hemos hecho eso en el pasado, ¿qué hacemos? Aquí pasa el grupo o la persona y lo vamos a hacer lo mismo con Amanda cuando llegue el tiempo y va a pasar aquí enfrente y vamos a encomendarla y vamos a cualquier grupo que sale. ¿Qué bendición? Van con la bendición de la iglesia. Y por eso lo digo, es bueno también bendecir económicamente para que seamos parte de la bendición. Pero también él no más recibió la ofrenda económica de los corintios, él quería la bendición. Entonces, un misionero o un siervo del Señor que va a salir, él no más quiere dinero de la iglesia, él quiere la bendición de la iglesia. Y Pablo quería esa bendición. Ven ustedes, era un hombre que está explicando las cosas. Y después vemos entonces ahora la fidelidad y la seriedad de Cristo manifestada en el carácter del apóstol ante los hermanos. Quiere decir que Pablo era un hombre lleno del Espíritu de Cristo. Cristo era un hombre, y sigue siendo, una persona fiel y seria. Él toma en serio las cosas que él dice. Él no habla así nada más por hablar. Entonces, en versículos 17 al 20 vemos aquí las decisiones del apóstol Pablo nunca se hicieron, nunca las hacían a la ligera. En el versículo 17 él dice en el principio, así que al proponerme esto, usé quizá de ligereza. Ligereza quiere decir, tal vez sí, tal vez no, yo voy. Hay gente que hablan así. ¿Sabe, hermanos? Algo que vamos a ver aquí, y eso está pasando mucho hoy en día. Hay muchos que se comprometen y no cumplen. Pablo no era una persona así. Él no decía, sí, no creo que puede. Busca cualquier tontería de pretexto para decir que no puede. Y eso pasa mucho hoy en día, aún entre los cristianos. Se comprometen y no cumplen. Y buscan cualquier pretexto. Y creen que están justificados. Hablé de los pretextos de hace poco, ustedes saben. Pero el hecho es, Pablo no era así. Pablo nunca tomó decisiones a la ligera. Él las consideraba, oraba, buscaba el rostro del Señor, veía la necesidad, él calculaba las cosas. Entonces, las decisiones del apóstol Pablo nunca se hicieron a la ligera. Y las decisiones del apóstol Pablo nunca se hicieron en la carne o por las emociones. ¿Cómo me siento? Eso no es. En el versículo 17 dice, lo que pienso hacer, lo pienso según la carne para que haya en mí sí y no. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho compromisos al Señor y no cumplimos? ¿Sabes por qué no cumplimos? Porque cuando lo hicieron fue bajo la emoción. Yo escuché un sermón, escuché un canto, algo hermoso y me tocó. Y pasó unos días, se acabó la novedad y tú sigues lo mismo. Eso no fue hecho en el espíritu, fue hecho en la carne. Pura emoción.
La carne, hermano, la vida es como montaña rusa. Muy fácil aquí, pero cuando estás aquí abajo ya es otra cosa. Y es muy importante entender eso. Y aprendemos una lección grande aquí, que si tú vas a tomar decisiones, tú vas a tomar, por ejemplo, cumplir con un ministerio o decir a alguien que vaya a hacer algo, piénsalo primero. A veces es muy espiritual decir no, en vez de decir sí y no hacerlo o no cumplir. Y Pablo no era eso, como dice la lavadora, wishy-washy. Él no era así. Es lo que él decía porque él oró y él tomaba en serio sus decisiones. ¿Sabe? Es increíble cuántas personas con quien son sin números, hermanos, que me han dicho cosas, que voy a hacer eso y de repente ya no cumplen. No cumplen. Ustedes saben, y tal vez algunos de ustedes son esa clase de personas y han hecho eso. Es tiempo de cambiar. Es tiempo ya para cambiar y ser una persona seria, que tome en serio sus decisiones. Y después vemos también que Pablo dice la palabra, ahora, de Pablo no fue voluble. Que sí, que no. Mire, si usted mira aquí en versículo 18, y él dice, mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. No habla por los lados de la boca al mismo tiempo. O no habla con los dientes para afuera. Cuando él habla. Como dijo Cristo. Que vuestro sí sea sí, que vuestro no sea no. Y Pablo creyó eso. Porque Pablo era un hombre cristocéntrico. Entonces cuando nos comprometemos a hacer algo, debemos de cumplir. Ahora, es muy importante. Dice, pues yo no puedo. Hubiera pensado antes de abrir tu boca y comprometerte. Como dice Eclesiastés, es mejor no hacer voto que hacer voto y después no cumplir con tu voto. En otras palabras, cállate. No digas nada. Nadie está obligando a decir cosas. ¿Okay? Entonces Pablo lo pensó bien. Nada de eso que sí y no, que no y sí. Y hay gente así, hermano. No son confiables. Tú no puedes confiar en su palabra. Su palabra es como el viento, depende de qué dirección va el viento. Tú no puedes confiar en ellos, porque tú no seas una de esas personas. Y Cristo no era así. Okay, por eso es importante. Él no era voluble, Cristo, y Pablo tampoco. Y Cristo nos dice a nosotros que no sea voluble. En inglés es fickle. No sea voluble. ¿Tú sabes por qué? Porque tú eres inestable entonces. No hay estabilidad en tu vida. Entonces vemos aquí que el apóstol Pablo, después vemos aquí en versículo 18-19, que la palabra y conducta del apóstol, ahora mire, fue un reflejo del evangelio de Cristo. Mira lo que dice Pablo. Porque después él continúa y explica por qué él no habla sí y no. Él es cumplido. Dice, mas como Dios es fiel, dan a entender, yo quiero ser fiel. Nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. ¿Qué está diciendo él? Que nuestras vidas reflejan el evangelio que predicamos. ¿Sabe qué, hermanos? Mire, yo no nací ayer en el evangelio. Yo tengo ya más de 40 años en el evangelio. Por supuesto, ya perdí la cuenta. Desde el 74, haga la cuenta que tengo 47 años. Algo que le voy a decir. La mayoría de la gente que habla tanto de evangelizar no sirven para nada. No ganan ningún alma para Cristo. Les gusta decir a todos cómo hablar de Cristo. Les gusta enseñar cómo evangelizar. Pero muéstrame cuántos han ganado para Cristo. Ninguno. Y nosotros tenemos que entender que nosotros fuimos llamados a reflejar el evangelio que predicamos. ¿Y el evangelio es de quién? De Cristo. El evangelio nos dice, cree en el Señor Jesucristo y tal vez serás salvo. El evangelio nos dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, pero tal vez no llegarás al cielo. No hay nada de eso tal vez. Todas las promesas de Dios son sí y amén.
Y nada de no y tal vez. Pero nosotros vivimos muy diferente al evangelio que nosotros decimos que hemos recibido. Es triste, hermanos, pero la verdad es la verdad. Y eso pasaba con los corintios. Y Pablo dice, yo no soy así. Yo no quiero que ustedes sean así. Porque Cristo no es así. Pero si tú de veras practicas lo que enseña la Biblia, si tú de veras vives como Cristo quiere que tú vives, ¿cómo no vas a traer almas a los pies de Cristo? ¿Cómo? Ahora, también vas a traer enemigos. Tú no vas a ser muy popular con mucha gente. Pero aquellos que aceptan a Cristo, tú eres una como dice, un gema, una gema, algo precioso. Porque por medio de ti esa persona aceptó a Cristo. Tú vales mucho para esa persona. Es lo que Pablo está diciendo aquí. Su vida reflejaba el evangelio de Cristo. El evangelio no es wishy-washy, no es voluble, es algo seguro. Pero si nosotros somos gente que no somos confiables, ¿cómo vamos a predicar un evangelio confiable? Por ejemplo, ¿tú cumples con tus citas? Si tú dices vas a estar a cierto lugar, siempre tienes tu pretexto para llegar tarde o no llegar. Tú no representas a Cristo, no te engañes. A mí piénsalo. Mira tu vida. Tú de veras ores como debes de orar. Tú buscas al Señor en oración, el trono de la gracia. No me refiero a visitas médicas de un minuto. Aquí estoy, Señor, hello, goodbye, y me voy. No. Hay que nosotros tenemos que ver. Entonces, Pablo reflejó el evangelio en su vida. Y Silvano y también Timoteo. Y por eso Pablo está usando su vida como un ejemplo. Porque él aprendió del mero que es Cristo, cómo vivir su vida. Y vemos también entonces, nosotros también debe reflejarse en nuestras vidas el evangelio que nosotros hemos creído y aceptado. Y vemos también que nuestra salvación se basa en un Salvador confiable, no sobre uno que es voluble. Es lo que está diciendo aquí el Señor, Pablo. Él dice, porque dice aquí, todas nuestras promesas de Dios son en Él, en Cristo, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. ¿Qué está diciendo Él? Pues muy sencillo. Y Él está diciendo aquí, mire, aun si usted mira Apocalipsis 3, Él es el gran amén, el Señor Jesús. Él es el gran amén, el amén. ¿Y sabe qué? ¿Y por qué? Amén quiere decir así sea. Nada de eso de tal vez y maybe y no. Nada de eso. Todo es sí. Todo lo que Dios te promete, tú puedes confiar en sus promesas, porque Él es confiable. Y una de las cosas que Él dice, si tú recibes a Cristo, dice, nunca te dejaré ni te desampararé. Él no dice, al menos que, no dice eso. Él nunca nos va a dejar. Ahora, nos disciplina, a veces se entristece con nosotros. Es como familia. No porque tú estás triste con tu esposa, vas corriendo al juez para un divorcio. No porque estás triste con tus hijos, lo va a correr a la calle y tirarlos, da una patada, ahí está la puerta, vete. Aunque a veces tenemos ganas de hacerlo, yo entiendo, pero no debemos de hacerlo. Pero lo que quiero decir es que simplemente Él es confiable. Él no nos da patadas para afuera de su casa. Él no nos deja abandonados y huérfanos. Él es confiable. Y Pablo dijo, yo soy igual porque yo sigo a Cristo. Y también nosotros debemos de ser igual porque seguimos a Cristo. Un cristiano debe ser el más confiable de todos. Hay muchos mundanos que no tienen a Cristo, prefieren cristianos que trabajan porque pueden confiar en ellos. Eso sí pasa. Vemos también ahora la obra de la Trinidad en el apóstol y en los hermanos. La obra de la Trinidad. Versículo 21-22. Voy a muy rápido aquí. Dice, y el que nos confirma es el Padre, Dios, que nos confirma con vosotros en Cristo. Nos confirma, quiere decir, nos da estabilidad, nos fortaleza. Y el que nos ungió es Dios. ¿Cómo nos ungió? Con su Santo Espíritu. El cual también nos ha sellado. Sellado quiere decir, ¿quién va a quitar el sello que Dios puso?
El Espíritu Santo es prueba del sello, que tú fuiste sellado hasta el día de la redención. Es como un down payment, es como un enganche. Dice, lo que tienen ahora es nada, es algo, pero nada en comparación con lo que le espera. Es cuando usted da un enganche a una casa, puede ser 3,000, 5,000, pero no es el precio de toda la casa. Es muy pequeño en comparación con todo el precio. Lo que tenemos ahora, gracias a Dios, es Dios, Espíritu Santo, pero lo que tenemos es muy poco, es un enganche, unas arras de lo que nos espera. So, Pablo está diciendo todo eso. La Trinidad está obrando en nuestras vidas. Somos confirmados por el Padre en el Hijo y somos sellados por medio del Espíritu Santo y a la vez ungidos. So, no hay razón para vivir una vida inconfiable, una vida voluble. No hay ningún motivo. So, vemos entonces la obra de la estabilidad de Dios entre Pablo y los corintios. Porque eso quiere decir en 21, que nos confirma con vosotros. Hay estabilidad, hay una fuerza entre nosotros que Dios puso entre nosotros. Es como yo con esta iglesia, le puedo decirle, hay millones o miles de iglesias en el mundo, tal vez millones. Pero esta iglesia es donde yo siento esa afinidad, este amor, esta ligadura que yo no siento con otras. Aunque yo amo a mis hermanos de otras iglesias, pero hay algo especial entre esta iglesia y conmigo. ¿Por qué? Porque el Señor es el que nos confirma, que nos ha, vamos a decir, nos ha unido. Es algo especial. Cada pastor tiene con su congregación. Y aquí Pablo era el padre en la fe de ellos. Él tuvo esa cosa. So, vemos entonces aquí, él está explicando todo eso a ellos. ¿Cómo creen ustedes que yo nada más a la ligera dije que no voy a venir? Hay una razón por la cual yo no vine. Yo voy a tratar de ir rápido para llegar a eso porque es tan importante. Y vemos entonces también el don y el ministerio del Espíritu Santo en Pablo y los hermanos. Sí, vemos que vemos aquí, hermanos, versículo 22, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. No creo que son con las arras que dan en una boda, nada que ver con eso. Está hablando aquí de que es una garantía de Dios. Dios está garantizando. ¿Cómo puedo saber que soy salvo? ¿No te ha dado mi espíritu? Sí, eso es la garantía. Esto es las arras de la salvación que les espera. El Espíritu Santo. Vemos ahora el amor del apóstol por los hermanos. Él, ¿por qué no fue? Pues aquí en 1:23 y 24 vemos que él eligió ser indulgente. Indulgente quiere decir que teniendo la autoridad y el poder de hacer algo, lo dejó. Él accedió a ellos. Ese es ser indulgente. Vemos entonces aquí, él eligió ser indulgente con ellos en lugar de imponer su autoridad sobre ellos. Él tenía toda autoridad, pero él escogió ser indulgente. Como dice, yo no quiero imponerme tanto. Versículo 23 él dice, mas yo invoco a Dios por testigo. Y si Pablo dice eso, tú sabes que no dice eso a la ligera. Sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros, no he pasado todavía a Corinto. ¿Qué pasó? Pues el apóstol Pablo sabía, es como un padre que se fue en un viaje largo. Lo peor que quiere hacer es regresar y regañar y pegar a sus hijos. Y Pablo no quería eso. Cuando él dijo que voy a ir, él le consideró, hay tantos problemas. ¿Sabe qué? Mejor que ahorita no quiero ir. Porque yo no quiero enojarme con ellos. Y todos vamos a estar tristes. Por eso él no fue, está explicando. Y vemos aquí entonces que en 24, no que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo. ¿Qué está diciendo él? Yo no quiero venir como un señor dictador sobre ustedes. Quiero venir como un colega, un colaborador. Y por eso él no fue cuando fue. Si no, tendría que ejercer su autoridad como un padre con sus hijos. Y él no quería eso. Él está explicando. Y él escribió una carta muy severa a ellos, con mucha angustia del alma. Y usted puede ver aquí en capítulo 2,
estamos terminando. Dice en el versículo 4, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribir con muchas lágrimas. ¿Qué es lo que él escribió? Pues mira el versículo 3. Y esto mismo escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar. Confiando en vosotros todos, que mi gozo es del todo vosotros. Él escribió una carta muy dura. Fue tribulación para su alma, una gran aflicción. Él los amaba, pero él no podía verlos así. Él prefirió escribirle una carta. Y él hizo por su gran amor para con ellos. Y es lo que está explicando aquí. Y usted mira lo que él dice. En versículo 4. No le dio gusto tener que escribir esa carta. Como a veces a mí no me da gusto tener que decir las cosas como digo. Pero yo no voy a irme a escribir una carta, tengo que predicar cada domingo. A veces me toca decir cosas muy difíciles. Pero no quiero, pero tengo que. Y Pablo no quería, me tenía que. Eso prefirió escribir y no estando allí. Así cuando llegara él, ojalá que hubieran ido arrepentido, hubiera recapacitado y sería más placentero esa reunión, esta visita. Entonces él dijo en el fin, versículo 4, no para que fueses contristado, sino para que supieses cuán grande es el amor que os tengo. Pablo él deseaba mucho evitar la confrontación y mucha tristeza en su venida. Yo prefiero escribir la carta y cuando él viniera, que todo estuviera más calmado. Ven ustedes, hermanos, hubo malentendido porque había gente que hablaba mal de él. Su carta era muy fuerte. Si usted mira capítulo 10 cuando llegamos ahí, pero ahorita bien rápido, versículo 10. Dice, porque a la verdad, 10:10, dicen, las cartas son duras y fuertes. ¿Se ve? Sus cartas eran duras y fuertes. No sabemos cuál era. Mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Él ni sabe predicar bien, se ve como un débil. Eso dice Pablo, dice, él es muy valiente cuando no está con ustedes, sus cartas, mira cómo escribe. Pero mira el versículo 11 lo que él dice. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. Pablo tiene poder de quitar la vida a la gente, hermanos. Ya ha sucedido. Entonces lo que quiero decir es, mira Pedro, Ananías y Zafira cayeron muertos delante de él. Pablo también tenía esa autoridad. Quiero que entiendan la conclusión de todo eso. Primero, hermanos, son 5, yo sé que el tiempo vuela, pero tengo que compartir. Primero, la verdadera sinceridad y sencillez de un cristiano solo puede venir de Dios. Tú no puedes fabricarla. La sinceridad ni la sencillez. Y Dios quiere sencillez, que seamos sencillos, no presumidos, no con la nariz estirada para arriba, no el cuello para arriba, no. Él quiere y solo Dios nos puede dar esa sinceridad y sencillez. Y segundo punto, un hijo de Dios siempre debe esforzarse por tener una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Eso debe ser siempre una manera de vivir siempre. Si hay algo en contra, Cristo dijo, tú tienes algo contra alguien o alguien tiene algo contra ti, deja tu ofrenda al altar, ve y reconcíliate con tu hermano y después viene a presentar tu ofrenda. Dios ni quiere tu dinero ni tus oraciones, Él no quiere nada de ti hasta que tú te arreglas con tu hermano o con tu hermana. ¿Okay? Él quiere eso. Y por eso siempre si es que tu conciencia, tú sabes que estás mal en algo, arréglalo. Y vemos también que el ser voluble, wishy-washy, como dice, fickle as a pickle en inglés, ¿verdad? Pero el ser voluble es opuesto al carácter de Cristo. Si tú de repente dices algo, no, ¿qué es eso? Entonces no puedo contar con tu palabra. Tú no eres nada como Cristo. Ese es opuesto al carácter de Cristo, el ser voluble.
Y Cristo vino a darnos estabilidad. Ahora, yo entiendo que hay cristianos volubles. Tenemos que crecer en la fe. A veces tropezamos, pero pídele perdón. Sigue adelante. Él te va a ayudar. ¿Okay? Nadie es perfecto. Todos a veces caemos en eso, pero hay que reconocerlo. Hay que confesarlo y arrepentirnos. Y Él nos limpia. Él nos perdona y nos limpia de toda maldad. Incluso el ser voluble. La claridad es menester al intentar de aclarar malentendidos. ¿Habéis dicho cuentas largas, amistades? No, cuentas claras, amistades largas, ¿verdad? Y más o menos lo que está diciendo aquí Pablo, una cuenta clara para que yo tenga amistad larga con ustedes. Y a veces, hermanos, es necesario hacerlo. No es que estamos confrontando a una persona, estamos confrontando la situación. Puede ser que la otra persona también es víctima de malentendido. Y tú eres víctima por un lado, siendo juzgado. Ella es víctima por otro lado, viendo algo que no es y te juzgó mal. Y los dos son víctimas de una malentendido. Y lo importante es ir y restáurate con tu hermano. Busca reconciliación con tu hermano. Eso es muy importante. Pero la claridad, sea claro. No anda diciendo, bueno, sí te ofendí, ya con eso forget it. Tú no sirve para nada tu disculpa. Es que sí te ofendí. Come on. Si tú ofendiste, dile a la persona, te ofendí, perdóname, hice eso, hice mal, I'm sorry, perdóname. Nada de eso, sí te ofendí. Ya estás escondiéndote como Adán y Eva con sus hojas de los higos. Come on. Dios ve tu corazón, todo lo demás ve tu corazón. Tú mismo sabes, confiésalo. Confiésalo a Dios y confiésalo a la persona ofendida. Y aún la autoridad se ejerce con amor. No porque tú tienes la capacidad de hacer algo, no porque tú eres la persona que tiene cierta autoridad, eso te da derecho de ejercer tu autoridad sin amor. Los del mundo no ejercen con amor, pero tú eres un cristiano. Y sea en la iglesia, en su trabajo, en tu hogar como padre, tú tienes que ejercer con firmeza, pero con amor tu autoridad. A veces Dios nos llama a ser indulgentes. Y a veces no, tenemos como Cristo agarrar el látigo como Él hizo. Todo depende, hay que orar. En este caso Pablo no agarró el látigo, él fue indulgente. Y él fue guiado por el Señor. Lo que quiero decir es, no hay una manera para todo. Hay diferentes maneras en cómo enfrentar las situaciones. Pero esa es una idea que podemos aprender aquí de Pablo. Entonces, tal vez tú tienes algo contra alguien. Tal vez alguien malentiende a usted, malinterpreta a usted. Siempre hay lugar para malentendidos en la vida, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Aquí vemos cómo hacerlo. Búscalo por medio de la manera que Cristo la buscaría. Sea como Cristo. Sea no voluble. Sea estable. Sea firme. Sea amoroso. Sea claro. Con claridad. Claridad, habla bien, explica bien la situación, dale rodeos, no sea voluble, sea constante. Vamos a orar, vamos a poner de pies, por favor. Padre nuestro, gracias Señor por esta lección, porque es una lección para nosotros, Señor. Todos experimentamos malentendidos. Todos hemos sido malentendidos y hemos malentendido a otros. Todos somos culpables, Señor. Porque no sabemos todo como tú sabes todo. Y a veces nuestros corazones nos engañan. Y hacemos caso a nuestros corazones en vez de a tu palabra y a tu espíritu. Perdónanos, Señor. Pero ahora te pido, Señor, si alguien o algunos en esta iglesia, en este lugar, o los que están mirando ahorita por el internet, Señor, si alguien tiene algo contra alguien, darle el amor, el valor y la fe de ir a la persona y arreglar su relación con esta persona. Arreglar este malentendido. Señor, solo tú puedes. Cumplimos con lo que tú dices y dejamos el resultado en tus manos. Y todo eso te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén.